Colombia está situada en el extremo noroccidental de Sudamérica. Tiene casi 47 millones de habitantes, su capital es Bogotá y su economía se basa en minería, agricultura, industria mediana y pequeña y un importante sector de servicios. La mayoría de la población está en la región andina y en la costa atlántica, sin dejar de ser importante la zona oriental de los llanos, la zona suroriental de la Amazonía y la zona de la costa pacífica. Antes de la llegada de los europeos, la región estaba poblada por numerosas comunidades que vivían sea en régimen de comunidad primitiva o en sociedades jerarquizadas. Los indígenas ubicados en lo que hoy es Colombia no alcanzaron el desarrollo de sus vecinos los incas, aunque la influencia de este pueblo alcanzó hasta el sur del país. El desarrollo de las culturas centroamericanas tampoco fue visible en Colombia, si bien el fenotipo indígena colombiano es más cercano a los pueblos de Mesoamérica. Con la llegada de los europeos, el continente americano entró al circuito mercantilista internacional, antesala del capitalismo. Los emigrantes del viejo mundo fueron poco persuasivos en el primer siglo. Violencia y destrucción fue de lo más normal. Millones de indígenas murieron violentamente o por enfermedades llevadas por los europeos. 100 años tardaron los españoles en reconocer que los indígenas tenían alma y por lo tanto era pecado matarlos. El desastre poblacional fue enorme, tanto así que hubo que importar millones de habitantes del continente africano para poder trabajar en las minas y el campo en calidad de esclavos. La resistencia y la rebeldía de los oprimidos se hizo sentir. Los indígenas protagonizaron poderosos alzamientos. Fueron comunes las fugas de los esclavos africanos. En la espesura de la selva organizaron pequeños poblados denominados palenques, en los que vivían en libertad y se defendían de los esclavistas. Los españoles nacidos en América, denominados criollos, corrieron diversa suerte. Muchos de ellos fueron pobres que también se rebelaron contra las medidas de los gobernantes. A finales del siglo XVIII, ante los nuevos impuestos de Carlos III de Borbón, se desencadenaron en América una serie de revueltas que en Colombia se llamó la Insurrección de los Comuneros. Los comuneros marcharon sobre la capital Santa Fe de Bogotá, pero en las puertas de la ciudad fueron engañados con un pacto de paz que luego las autoridades no cumplieron y su principal líder fue condenado a muerte. A comienzos del siglo XIX, España fue invadida por los franceses. Esta coyuntura fue aprovechada por los patriotas americanos para empezar la lucha por la independencia. Desde 1808 a 1812 se produjeron en toda Hispanoamérica una serie de levantamientos populares en los que participaron todos los sectores sociales, sobresaliendo en su conducción la juventud criolla más culta. El 20 de julio de 1810 se firmó el Acta de Independencia. El virreinato de la Nueva Granada, hoy Colombia, empezó su camino hacia nación autónoma. La reacción española no se hizo esperar. Una vez derrotado Napoleón en Europa y recuperado el poder regio en España por Fernando VII, las tropas realistas recuperaron el mando en sus colonias americanas. Pablo Morillo fue el militar que comandó la reconquista. Le denominaron el pacificador. Lo más cualificado de la juventud neogranadina, como el joven astrónomo Francisco José de Caldas o la valerosa Policarpa Salabarrieta, fueron ejecutados por soñar con un país libre del yugo español. Pero el aliento revolucionario era ya imparable y un puñado de aguerridos patriotas, comandados por Simón Bolívar, derrotaron a las tropas realistas y el 7 de agosto de 1819 los españoles fueron derrotados.
Durante el siglo XIX, casi todos los países iberoamericanos se vieron envueltos en crueles guerras civiles. Colombia no fue la excepción. La lucha entre liberales y conservadores por el manejo del Estado, el papel de la Iglesia Católica, la educación que habría de formar a los futuros ciudadanos, entre otros, ocasionaron 9 guerras civiles nacionales y más de 30 regionales. Sucedió entre 1899 y 1902. Fue la última guerra civil entre élites liberales y conservadores en las que el pueblo era carne de cañón. La crueldad fue inenarrable. Las armas de fuego eran escasas, se peleaba cuerpo a cuerpo con el machete. Un ejemplo fue la batalla de Palo Negro, que duró 20 días y en la que murieron más de 2.000 personas. El balance total de esta guerra civil fue devastador: 100.000 muertos en un país de algo más de 4 millones. Estando los colombianos divididos, los Estados Unidos aprovecharon y crearon un nuevo país desmembrando a Colombia. Panamá fue una oportunidad de oro para construir el canal y manejarlo a su antojo. Los primeros 30 años del siglo XX fueron testigos de una época relativamente tranquila. La economía colombiana encontró en el café la actividad que permitió encontrar la senda del progreso. Aprovechando que las potencias mundiales estaban en guerra, las élites colombianas aprovecharon para crear industrias locales. Fue así como desde los puertos marítimos y fluviales y a lomo de mula se introdujeron las maquinarias que darían origen a la incipiente industria nacional. Telas, bebidas, transporte, entre otros, fueron consolidando un tejido industrial y con ello el surgimiento de la clase obrera. En este periodo, la lucha de clases se decantó y los trabajadores defendieron sus propios intereses sin ser apéndices de los partidos tradicionales. Sacudió el país, pero fue un paro de 30.000 obreros bananeros de la multinacional United Fruit, que funcionaba en el departamento del Magdalena, en 1928, lo que demostró que la contradicción principal en Colombia era entre trabajadores y burgueses. Las Fuerzas Armadas gubernamentales disolvieron una manifestación a sangre y fuego. El gobierno reconoció 9 muertos, la Embajada de los Estados Unidos 600, y los historiadores calculan los muertos en 1.500 y los heridos en más de 5.000. Carlos Cortés Vargas fue el que fue vendido con la compañía frutera para masacrar un pueblo indefenso que ni estaba contra el gobierno. De manera que eso, pero con los empleados de aquí colombianos, fueron los culpables, porque ellos son los que no gustaban del pueblo trabajador, porque no lo votaban y nada le daban. Y eso, como se lo iban a reclamar, ya por eso cometieron la infamia de que romper esa huelga, porque ellos comenzaron a cortar guineo. Para romper la huelga fueron los empleados. Ahí fue donde vino la masacre, a acabar con el pueblo de la zona. En 1930, luego de varios intentos surgidos desde la más combativa raíz obrera, como el Partido Socialista Revolucionario, se fundó el Partido Comunista de Colombia, más tarde Partido Comunista Colombiano. Los conservadores perdieron el poder en 1930, empezando un periodo de gobiernos liberales. En 1934, Alfonso López quiso emprender un paquete de reformas que denominó la Revolución en Marcha. Con
Consistía en hacer una reforma agraria que no era sino el reconocimiento del hacha contra el papel sellado, es decir, reconocer los derechos de los campesinos que habían cultivado la tierra en contra de los que aparecían en los títulos de propiedad y que correspondían a grandes latifundistas. También en reconocer a los trabajadores el derecho a sindicalizarse y a la huelga, pues el auge del movimiento obrero así lo exigía. La reacción conservadora no se hizo esperar, defendiendo la propiedad, la familia y la Iglesia católica, y exhortando a la acción directa tal cual lo hacían los fascistas de aquel entonces. Se emprendió una campaña de ataque a las ideas liberales, sean en los medios de comunicación o en los campos exterminando campesinos. Ese granero de votos rojos y de pequeños propietarios había que acabarlo. La élite liberal sucumbió a la reacción conservadora, pero de sus filas surgió un líder, Jorge Eliezer Gaitán. Representaba a los pobres de la ciudad y a los pequeños campesinos del eje cafetero y de muchas regiones de su país. Su oratoria era demoledora, impregnó de esperanza al pueblo colombiano. Fue asesinado en 1948. Ante el agrietamiento de la oligarquía, ante el hecho de no haber podido imponer los candidatos contra la opinión pública, ante el hecho de haber puesto al Partido Conservador a decidir de la suerte del candidato liberal y no haberlo logrado, ante el peligro de esta avalancha humana, que no mi nombre, sino la restauración moral y democrática de la República, librará una batalla, vencerá a la oligarquía liberal y aplastará a la oligarquía conservadora. El pueblo colombiano ha manifestado en los últimos tiempos y de diversas formas su rechazo a la violencia y su voluntad de paz, de manera semejante a como lo planteó Jorge Eliezer Gaitán en la Marcha del Silencio a comienzos de 1948, para protestar contra la violencia que se extendía por diversas regiones del país. Gaitán representaba una esperanza de redención para los sectores populares y su asesinato significó la muerte de una ilusión. La Conferencia Panamericana. Mientras las sesiones de la 9ª Conferencia Panamericana estaban en curso, al mediodía del 9 de abril fue herido de muerte el líder popular Jorge Eliezer Gaitán. Orgullo de nuestra propia raza, veneración a nuestras tumbas. Atención, hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos acaban de ser detenidos el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Mataron el padre de Colombia. Minutos más tarde, Bogotá ardía en llamas. Los principales centros de poder político y religioso quedaron convertidos en cenizas. El 9 de abril hubo en Bogotá un levantamiento del pueblo contra el gobierno. 3.000 personas murieron. En otras regiones del país hubo también levantamientos, siendo el más sobresaliente el ocurrido en el puerto petrolero de Barrancabermeja, en el que el pueblo se tomó el poder por varias semanas. Se desencadenó una ola de terror oficial contra los opositores y los campos liberales se llenaron de paramilitares afines al gobierno conservador, los cuales asesinaban a diestra y siniestra. De 1948 a 1954 se calculan 300.000 muertos. Algunos campesinos tuvieron que refugiarse en el campo y organizar guerrillas para defenderse. La más organizada fue la de los Llanos Orientales, que llegó a tener combates regulares con el ejército.
país fue precedido por Laureano Gómez a partir de 1950 y este quiso reformar la constitución al estilo del fuero de los españoles de Francisco Franco. Las élites pactaron en secreto y le dieron el poder a un militar e invitaron muy cordialmente a que Gómez abandonara el poder. El expresidente se refugió en Benidorm. Este militar, hombre de confianza de la derecha, desplegó una acción sin precedentes para imponer el orden en los campos. Fueron 4 años, de 1953 a 1957, en los que la represión y el engaño se impusieron. Pactó la paz con los guerrilleros del llano, pero después sus principales líderes fueron asesinados. Reprimió al pueblo sin consideración en campos y ciudades. Uno de los hechos más sobresalientes fue la masacre de la Plaza de Toros en Bogotá el 28 de enero de 1956. Ese domingo, en una corrida de toros, la hija de Rojas fue abucheada. Una semana después, en la misma Plaza de Toros, agentes del régimen mataron a los que días antes habían insultado a la hija del máximo jefe del Estado. Se desconoce la cifra exacta de muertos, pero testigos hablan de varias docenas. Se enterraron ese mismo día sin nombres. Una vez hecho el trabajo sucio por el militar Rojas Pinilla, las élites liberal y conservadoras firmaron un pacto en Benidorm. Se entregaría el poder paulatinamente. 4 años los liberales y luego 4 años los conservadores. Así, a partir de 1958, durante 16 años. De los obreros, campesinos y estudiantes, ni se acordaron. A finales de la década de los 50, aún continuaban grupos de campesinos huyendo de la violencia oficial. Su única reivindicación era que los dejaran vivir en paz y que les facilitaran unos animales y unos recursos para empezar de nuevo. El gobierno les respondió con plomo. Este hombre, Pedro Antonio Marín, luego conocido como Manuel Marulanda y comúnmente apodado Tiro Fijo, abrazó la ideología comunista y no se propuso defenderse sino tomar el poder para el pueblo. Las ciudades estaban llenas de campesinos desplazados por la violencia. La lucha obrera y estudiantil arreciaban. Sucedió un acontecimiento que estremecería a América Latina, la Revolución Cubana en enero de 1959. La influencia política de la revolución tomó cuerpo entre el pueblo. Era la prueba de que un foco guerrillero, con el apoyo de las masas, podía acelerar la caída de un régimen tiránico. Surgieron a medida de la década de los 60 grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército Popular de Liberación, EPL. Un sector de avanzada entre los cristianos abrazó los ideales revolucionarios. El cura Camilo Torres Restrepo es un símbolo universal. Je crois que le peuple va prendre le pouvoir de toute façon. Je crois que le peuple, qui est la majorité, a le droit au pouvoir. Il faut plutôt demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais s'il ne va pas le lâcher, s'il ne va pas le donner d'une façon que violente, alors nous allons le prendre d'une façon violente. Camilo Torres se vinculó a la guerrilla del ELN, pero pocos meses después cayó muerto en un combate con el ejército el 15 de febrero de 1966. Su tumba es secreto del Estado colombiano. Temen que se convierta en lugar de peregrinaje y su recuerdo en santo, como lo es hoy San Ernesto de la Higuera en Bolivia. Darle la tierra
al que la necesita y la quiere trabajar por la vía que nos dejen las oligarquías. Vamos a ver cuál es. Si es la vía política o es la otra. En 1970, la derecha conservadora le robó las elecciones a otro candidato, el general Rojas Pinilla, el de la Plaza de Toros, nada sospechoso de revolucionario. Poco tiempo después, como rechazó a semejante fraude, surgió el grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril, el día del fraude electoral. Durante las elecciones de 1970, la Alianza Nacional Popular de Colombia pierde las elecciones presidenciales, pero muchos analistas de la época acusaron al gobierno de un fraude electoral en favor de los conservadores. El ala socialista de los derrotados se une para formar una insurgencia popular en contra de las medidas opresivas del sistema colombiano y para no olvidar la jornada del fraude, toman esa fecha como nombre principal. Así nace el Movimiento 19 de Abril. El Movimiento 19 de Abril o M19, que surge tiempo después, según sus propios fundadores, no fue un ejército revolucionario, sino una propuesta política alzada en armas que buscaba poner en el centro de la atención la democracia como única salida pacífica para su lucha. Fue en ese contexto la primera guerrilla en Latinoamérica que concibió una negociación política de un conflicto en momentos en que para la izquierda armada la única consigna válida era vencer o morir. Las luchas seguían en los campos y ciudades. En septiembre de 1977 se produjo un paro cívico nacional, algo parecido a una huelga general. El país se paralizó y las masas salieron a las calles y desafiaron las maquinarias opresoras del Estado. La lucha de masas y el auge guerrillero tuvieron como respuesta, por parte de la burguesía, una ola de represión y terror, que tuvo como referente legal el llamado Estatuto de Seguridad. Los militares juzgaron a civiles por delitos de rebelión, extorsión o secuestro. Violaron flagrantemente los derechos humanos. Era la época en que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desaparecían, torturaban o encarcelaban opositores por años sin fórmula de juicio. El presidente de la época, Julio César Turbay, que gobernó de 1978 a 1982, llegó a decir que en Colombia no había presos políticos, a excepción de él, que vivía preso en el Palacio de Gobierno y no podía irse de fiesta como quisiera. Una fracción de la élite dominante intentó buscar una salida negociable al conflicto social y armado de la época en cabeza del presidente Belisario Betancur, quien gobernó de 1982 a 1986. Este mandatario decretó una generosa amnistía a los presos políticos y empezó serias conversaciones con la organización guerrillera más poderosa del país, las FARC. Estos diálogos de paz dieron origen a la organización política Unión Patriótica en el primer semestre de 1985. La Unión Patriótica surge en 1985, en el contexto de los diálogos de paz celebrados entre el gobierno de Belisario Betancur con el grupo insurgente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La Unión Patriótica surge en un diálogo que hace el gobierno con la FARC en el municipio de La Uribe, y allí se propone como un movimiento pluralista, convergente, diferente a los sectores tradicionales, y esta propuesta es como una avanzada que hace la FARC con la intención de que una vez que lleguen a los acuerdos de paz con el gobierno, ellos podían involucrarse en este movimiento político y hacer una política civilista. En La Uribe, campamento del secretariado de las FARC, las partes acuerdan cese al fuego, tregua y paz.
abriendo así la esperanza de poner fin a la larga y cruenta guerra interna mediante la negociación política. La idea de un movimiento político amplio, incluidas las guerrillas de las FARC, con plenas garantías y seguridad por parte del Estado para desarrollar su trabajo político y electoral, entusiasmó a los líderes populares de las distintas regiones del país. Bueno, la propuesta de diálogo nacional de Belisario Betancur nos entusiasmó mucho y nos vinculamos. Y se vinculó también gente del Partido Comunista, se vincularon los líderes que trabajaban en la lucha por la vivienda, se vinculó la Coordinadora Obrero Campesina Popular. Todos nos vinculamos al gran diálogo nacional. La Unión Patriótica pretendía recoger ese descontento ocasionado por los partidos tradicionales. Al Cesar, creo yo que le cabe el honor de haber lanzado por primera vez a la Unión Patriótica como movimiento nacional. Esto ocurrió el 16 de junio de 1985 en Pueblo Bello, Cesar. Allí había gente de las FARC, eso es cierto, porque era con ellos la Unión Patriótica. Y lo que se había dicho era que la Unión Patriótica iba a ser el mecanismo, digamos, la organización a través de la cual la gente de la FARC se iría a vincular a la actividad política concreta. Entonces ellos estaban allí y su presencia tenía una explicación. Pero pocos días después del lanzamiento de la Unión Patriótica en Pueblo Bello, fueron asesinados en Pueblo Bello 2 campesinos, pequeños propietarios, dueños de fincas y de ganado, en cuyas casas se habían alojado los delegados de la FARC al evento. Hombres trabajadores, generosos, amplios, que creyeron en una propuesta de la Presidencia de la República y sin embargo fueron traicionados en su buena fe. El 6 de noviembre de 1985, un comando de 35 hombres del M-19 se tomó el Palacio de Justicia en Bogotá. El ejército y la policía no negociaron con los guerrilleros. Retomaron el edificio a sangre y fuego. Solo canto por cantar. El M-19 inicia la operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Unos 35 guerrilleros del M-19, entre hombres y mujeres, entran por el parqueadero del sótano del Palacio de Justicia en 2 camiones llenos de armas y explosivos, aprovechando la escasa vigilancia que hay ese día. Se calcula que hay unas 500 personas a esa hora en el Palacio de Justicia. Los pocos vigilantes y el administrador caen víctimas del fuego de los guerrilleros. La policía, el ejército y otros organismos de seguridad acuden al Palacio de Justicia sin saber muy bien qué está sucediendo. En ese momento, solo el M-19 sabe cuál es el objetivo de ese operativo. Me fui con 2 vehículos, un vehículo Cascabel, que es el que tiene el cañón de 90 milímetros, y un vehículo Urutu, que es un transporte de personal en el cual teníamos todos los medios de comunicación disponibles. Entonces, yo entré a la oficina del general Arias y le dije que salía para la Plaza de Bolívar y que si le propuse, le dije, ¿por qué no nos vamos los 2 al tiempo? Porque nosotros vamos bien custodiados. Me dijo, no, Alfonso, yo me quedo aquí porque yo no voy a moverme hasta que no haya una decisión política. El combate en el interior y los alrededores del Palacio de Justicia continúa. Las armas automáticas siguen cobrando víctimas. Varios vehículos blindados de la Escuela de Caballería llegan a la Plaza de Bolívar y se ubican frente a la puerta del Palacio de Justicia. Allí fue donde llegó la segunda orden. El general Arias Cabrales concretamente dio la orden de ingresar al Palacio de Justicia utilizando los vehículos blindados. Y ahí empieza pues ya el acceso. ¿Quién le dio la orden al general Arias Cabrales? El propio presidente de la República lo ha manifestado siempre, que él dio la orden, que él asume la responsabilidad. Fue una decisión difícil de tomar para él.
De facto, los militares, con el apoyo de la élite gobernante, dieron un golpe de estado. Impidieron que el presidente Betancur negociara con los guerrilleros. Los combates duraron 28 horas. Debido a la intensidad del incendio, el coronel Plazas Vega ordena la retirada de los tanques del interior del edificio. A la salida es abordado por la prensa. Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esto es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. ¿Y la decisión es darlo de baja a los guerrilleros? Si a mí me disparan, yo contesto el fuego. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego, disparé. No sé. ¿Qué haría usted? Pero el presidente de la Corte Suprema, el doctor Chandía, pidió... No sé, yo no sé quién esté adentro. El fuego es controlado. En el interior permanecen unos 60 rehenes y 10 guerrilleros, mientras el ejército prepara una gran ofensiva que se inicia a las 2 de la mañana. Una de las batallas más tremendas, más espantosas que se libraron allá en ese campo de batalla fue la de las 2 de la mañana, que se echaron yo creo que se valieron las dos partes en contienda de todos los armamentos que se pueden usar en un momento de guerra. El balance fue trágico. En un combate en el que intervinieron aproximadamente 1.000 militares con artillería pesada y 35 guerrilleros, el resultado fue muertos 35 guerrilleros, 11 militares, 54 civiles, entre ellos magistrados plenos y auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, 12 desaparecidos y la totalidad del edificio destruido. Este hecho marcó un hito en la historia reciente de Colombia. La burguesía colombiana cerró la puerta al diálogo y empezó una ola de terrorismo de Estado que aún no cesa. Se promovieron grupos paramilitares que, en connivencia con las Fuerzas Armadas gubernamentales, sembraron el terror en Colombia. Había que exterminar el agua que le daba vida a los peces guerrilleros y, de paso, acabar con los sindicalistas, líderes populares y campesinos, defensores de derechos humanos, periodistas, profesores universitarios, es decir, todo signo de oposición al establecimiento. Para alcanzar las estrellas. La UP logra resultados sin precedentes para un grupo de oposición. Son elegidos por voto popular 9 congresistas y 3 suplentes, 12 diputados. Son nombrados 14 alcaldes y 350 concejales a nivel nacional. 2 comandantes de las FARC en tregua son elegidos para el Parlamento colombiano. Cuando pasaron las elecciones y los 14 parlamentarios que salen y empiezan a ser asesinados uno tras de otro. Al gobierno le gritamos basta, a los militares basta, a los paramilitares basta, a todos los violentos de Colombia basta. Eso realmente, yo creo que para todo el país, para todo el mundo era impresionante ver caer a hombres tan íntegros, profesionales muy preparados, como Pedro Nel Jiménez, como Leonardo Posada, como toda esta gente. Y es cuando la Unión Patriótica denuncia a nivel nacional e internacional la existencia de un plan, el primer plan que se conoce, que es el Plan Baile Rojo, que consistía en asesinar a todas las personas que habían salido elegidas en esa elección de 1986. Empezaron a asesinar a la gente en las calles, gente simpatizante, gente militante de la Unión Patriótica, en su mayoría del Partido Comunista. Todo esto rompe la negociación. Se rompe la negociación porque las ofensas y los atentados contra los miembros de la FARC, contra los guerrilleros de la FARC que destacaron para hacer política en los pueblos, con los campesinos, fueron siendo asesinados. Se han masacrado de la manera más salvaje a varios dirigentes y militantes de nuestro movimiento político. En consecuencia, le hemos dicho al gobierno nacional que nos defina si tenemos derecho a vivir o no en nuestro país.
cuando él fue retirado del Poder Judicial, le propusieron ser candidato a la presidencia por la Unión Patriótica porque sus amigos y sus compañeros sabían de las calidades y de las cualidades de Jaime. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. Lo que denunciamos es de que sean utilizados desde fuera y desde adentro las Fuerzas Armadas para cumplir una función desestabilizadora, antidemocrática y de incitación contra el derecho político que tenemos todos los colombianos de expresar nuestra opinión. El enemigo no olvida ni perdona, pero nuestra vida les la hemos entregado a los trabajadores. Ellos son sus dueños. Pero si en el evento de que el enemigo lograre arrebatarnos nuestra vida, bienvenida la muerte, porque sabemos indiscutiblemente que al caer nosotros de la unión de jóvenes patriotas, saldrán los que nos deban representar, los que nos deban reemplazar, los que sigan dirigiendo lo que el pueblo quiere, una Colombia feliz, llena de esperanza. Él estaba feliz, le gustaba mucho ir a la finca. Salimos de la finca a las 3:30 de la tarde en un domingo con un clima muy lindo. Y faltando un cuarto para las 4 nos igualaron el carro en la carretera. Nos sobrepasaron en el momento que estaban a la misma altura que nosotros, le dispararon a mi papá. Yo venía recostado en las piernas de mi mamá y lo otro pues es muy doloroso. Este genocidio es un crimen de lesa humanidad porque no solamente ha lesionado la vida de la gente, sus familiares, sus amigos, sino la conciencia ética de la humanidad, de la sociedad colombiana. Pues yo salí de Vistahermosa porque fui víctima de la violencia, donde me asesinaron 4 familiares. Mi esposo pertenecía al Partido Comunista. Él había sido amenazado por el ejército porque él había denunciado los atropellos que se habían cometido allá en esa región. Entonces ya es cuando me torturan viva, porque me matan el primer hijo. Fue Gerardo Cañón Trujillo. En Puerto Lucas salió a vender 3 cargas de plátano y un hombre llamado Luis Antonio le buscó una riña y lo mató. Y de ahí se refugió en el batallón 21 Vargas. Luego en el 86, a los 4 meses, me asesinan el otro. Él se llama Nelson Cañón Trujillo. Eso fue a las 8 de la mañana. Todo el pueblo miró. Entonces es cuando ya el ejército se tira de la camioneta. Entonces lo acorralan ahí. Y cuando ya le pegaron los primeros tiros, los rafagazos, él cayó. Al río botaron los tenis. Entonces él apareció encima de una carpa militar, las botas militares, una pistola y una granada. Entonces yo sí, ya cuando miré que ya cayeron 2, le dije yo, ay Julio, yo me voy.
porque de pronto acaban con todos. Yo me voy, estoy con el dolor del alma y todo. Me tocó dejar la finca, salir con lo que teníamos encima. Llegamos aquí a Bogotá y de posada por allá de un amigo. Y ya él dijo, bueno, yo me voy porque yo no voy a ser cobarde, salir y enterrar a los hijos y salir corriendo, no. Yo no salgo huyendo, yo me voy. Y él se fue para allá. Lo eligieron como alcalde y entonces cuando ya le mandan sufragios de que a él no le dejaban sino 3 meses de vida. Lo cumplieron. A manos del ejército fue asesinado mi esposo. Entonces yo fui y denuncié y entonces el Estado reconoció el asesinato y entonces me indemnizó. El otro hijo, que está desaparecido hasta este tiempo, se llama Vladimir Cañón Trujillo, que vivíamos aquí en Bogotá y muy mal económicamente, y nosotros pues solo sabemos laborar la tierra. Entonces él tomó la determinación de irse a vender, como teníamos ganado allá en la finca, a vender ganado y a traer plátanos y yuca, y a la de Pacá lo desaparecieron en un retén móvil de Granada hacia San Martín. En zonas de influencia guerrillera y de enorme riqueza natural se produjeron masacres en las que morían 30, 40 o 50 personas. Las masacres de la finca La Negra, de la finca Honduras, la ocurrida en Segovia, por decir unas cuantas, llenaron de terror a Colombia. Las élites no permitieron que una opción del centro del Partido Liberal llegase al poder. Proponía una regeneración de la política. Su movimiento se llamó Nuevo Liberalismo. Luis Carlos Galán fue uno de los políticos más destacados del siglo XX en Colombia. Conozcamos más de su trayectoria política. Luis Carlos Galán fue un abogado y reconocido político colombiano. Se postuló como candidato presidencial en 3 ocasiones. Inició su carrera en la década de los 70 como senador por el departamento de Santander. Intentó modernizar los partidos políticos y las instituciones de su país. En 1979 fundó el movimiento Nuevo Liberalismo, como una alternativa política dentro del Partido Liberal. Luego de varias amenazas de muerte, el 18 de agosto de 1989 perdió la vida durante un mitin electoral en Soacha. Para el momento de su muerte contaba con el 60% de respaldo. Posteriormente, César Gaviria fue designado sustituto de Galán de las elecciones presidenciales que finalmente ganó. El M-19 dejó las armas entre 1989 y 1990, pero a su principal líder le cortaron su deseo de competir por la presidencia del país. Rendimos homenaje a los hombres que hicieron posible que estas armas defendieran la libertad en Colombia, a los hombres que nos enseñaron a hacer una guerrilla diferente a todas las guerrillas de Colombia y América Latina. Pero ha llegado el tiempo de dejarlo. Ha llegado el tiempo de comenzar un camino distinto. Ha llegado el tiempo de convertirnos todos en verdaderos conductores de esta nación. Vamos a ganar. Todos, entre todos, cambiaremos la historia de Colombia. Con este gesto simple y limpio se inició el camino de la paz. Así comenzó el movimiento que partirá nuestra historia y unirá a todos los colombianos para construir con Pizarro una nación más democrática y poderosa. Palabra que sí. A pesar de que estaban matando tanta gente de la Unión Patriótica, de que caía uno asesinado, el otro amenazado, el otro quedaba sin piernas,
el otro quedaba en silla de ruedas. Semejante tragedia tan espantosa. La gente no se despegaba de su sitio de compromiso, digámoslo así. Y porque a lo último era pelearse también un espacio político en un país de una intolerancia inimaginable. Sin embargo, guardamos las esperanzas, el entusiasmo, el interés. Y de pronto, bueno, las otras elecciones, iba entonces Bernardo para la presidencia y la simpatía crecía muchísimo. La esperanza, además, la simpatía por un movimiento amplio que aglutinaba liberales, conservadores, gente independiente, gente deseosa realmente de que se produjera un cambio en el país. Nosotros estamos convencidos que han cambiado muchas cosas en Colombia, de que se ha abierto el espacio y la convicción de la inmensa mayoría de los colombianos que la única alternativa y la única salida es la salida política, y que la salida política al conflicto armado pasa por el diálogo entre el gobierno y la insurgencia, toda ella en su conjunto, y la interlocución también válida de la sociedad civil para encontrar caminos de reconciliación. Pero también creemos que la iniciativa gubernamental adolece de profundas fallas, de que no se puede ser consecuente con la paz y reclamarla mientras se mantienen los operativos militares a lo largo y ancho de la patria, de que no se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares, de que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. Cuando yo conocí a Bernardo era un parlamentario, uno de los parlamentarios más fogosos y más sobresalientes del Congreso de Colombia. Era representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, presidente de la Unión Patriótica y uno de los hombres más amenazados del país. Pero también he reseñado que Colombia no soporta otra experiencia como la de nuestro movimiento, la Unión Patriótica, como la del Frente Popular, como la de luchar, que han pagado con la vida de sus principales dirigentes su decisión de la lucha por la democracia en condiciones de legalidad. Era un hombre de cambio, un gran demócrata, un demócrata integral, era un componedor, era un hábil político, era un visionario. Pero hoy en Ibagué también tenemos que precisar la convicción de la Unión Patriótica de que en la otra ala del conflicto, en la insurgencia armada colombiana, no se puede quedar en sus reiterativas cartas y llamamientos a la paz, de que el movimiento insurgente tiene que dar pasos precisos y serios para aclimatar un ambiente de diálogo. Bernardo salió el 13 de marzo elegido senador de la República. Ese 22 de marzo, que era un jueves, 8:15 de la mañana, íbamos de viaje a Santa Marta. Él iba a preparar el pleno del Partido Comunista y de la Unión Patriótica para iniciar la campaña a la presidencia. La Unión Patriótica lo lanzó a él después que mataron a Galán. Lo lanzaron como candidato a la presidencia de la República y cogió mucha fuerza. Fueron unas elecciones, una campaña muy dura, porque en esa campaña murieron 3 candidatos a la presidencia: Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y mi Bernardo. Ese día, como siempre, salimos hacia el aeropuerto. Bernardo no quiso ponerse el chaleco antibalas. Salimos muy rápido, llegamos. Cuando entramos a la puerta del puente aéreo, me tomó de la mano y empezamos a caminar. Cuando llegamos a la droguería en el puente aéreo frente, sentí unos disparos y sentí, porque no vi a lo lejos un agente de policía. Yo pensaba que era un robo. Los escoltas, que llevábamos 16, uno de ellos me empujó. Yo caí encima de Bernardo, él ya estaba herido, él rompió los vidrios de la droguería y yo caí encima de él. Por iniciativa de Manuel Cepeda,
salimos para el Consejo de Bogotá en las elecciones de 92. En el Consejo estuve periodo y medio, es decir, 3 años completos, y luego en la segunda elección duplicamos la votación y estuve la mitad porque pues en mayo, el 7 de mayo me dispararon. Y bueno, ya sabíamos que me tocaba, porque eso parecía como subir al cadalso. Nosotros sabíamos ya quién seguía. Siempre la lista las encabezaba Manuel, las encabezaba Ida. Y si había matado a Manuel, pues ya me tocaba el turno. Es lo más doloroso saber esas cosas, pero es así. Noticia de última hora en la ciudad de Bogotá, la protagonista, la concejal de la Unión Patriótica, la doctora Aida Abella, que acaba de salir ilesa de un atentado criminal en su contra, las 7:51. Bueno, el 7 de mayo del 96, de 1996, como de costumbre, yo salía muy temprano para el Consejo. Y como siempre, teníamos un seguimiento feroz. Yo lo veo por uno de los espejos y les digo a los muchachos, es un carro de 3 hombres. Y el escolta que va detrás me dice, no, espérese un momentito, yo creo que es como un carro como el acueducto, es verde. Espere a ver, yo miro si tiene las letras. Cuando de pronto el escolta que viene atrás en el jeep pega un grito muy grande, dice, nos disparan con una bazooka. Yo dije, me mataron, y cogí el teléfono y ahí fue cuando salimos a la radio. Sí, doctora Abella. No, habla con un guardaespaldas, acaban de dispararnos con una bazooka, por favor. A ver, ¿y cuál es el estado de salud de la doctora Aida Abella? No, nos encontramos bien, pero está alterada, por favor, necesitamos refuerzos, que nos ayude, por favor. Y después de la explosión sentíamos como si cayeran piedras a los vidrios. Y resulta que nos estaban disparando los 3 nos disparaban con revólveres después del roque. ¿Usted alcanzó a ver con qué tipo de armas disparaban, doctora Aida? Como una cosa larga, como un tubo largo disparaba. No era revólver, no. Como una bazooka, sí. Era una cosa terrible. Por favor, hagan algo. Y no sabíamos lo que había pasado, había una gran explosión, pero teníamos mucha angustia, porque esos operativos no los hacen solos, seguramente que va carros adelante, carros atrás, carros a los lados. Doctora Abella, ¿usted había sido amenazada en estos días? Terrible. Sí, la oposición, es el precio de la oposición. Nos quieren matar porque somos de la UP. Pero ni la derecha más conservadora se ha salvado de las balas. Álvaro Gómez, hijo de Laureano Gómez, el presidente de la época de la violencia, murió violentamente. Todo indica que fue asesinado por pugnas al interior de las clases dominantes. Su crimen aún no ha sido aclarado. A finales del milenio se formalizó un proceso de paz entre el presidente Andrés Pastrana y las FARC, que tuvo como escenario la región de San Vicente del Caguán. Luego de 2 años de conversaciones no se llegó a nada. Las élites colombianas no cedieron a las necesarias reformas de fondo que garantizasen la paz social, y mientras, el presidente Pastrana adelantó toda una reingeniería de las Fuerzas Armadas que se concentraron en el llamado Plan Colombia. La burguesía colombiana acusó a las FARC de haber aprovechado la negociación para fortalecerse. Corría el año 2002 y el terrorismo de Estado seguía imparable. La burguesía colombiana, los Estados Unidos, el narcotráfico y los paramilitares concibieron un plan global para derrotar militarmente a la insurgencia y al movimiento popular. Con tal propósito, Álvaro Uribe Vélez, oscuro gobernante de talante fascista, fundador de grupos paramilitares y con nexos en el narcotráfico, fue elegido presidente de Colombia en 2002. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Una comisión de congresistas encabezada por Piedad Córdoba e Iván Cepeda ha documentado con los propios paramilitares testimonios que comprueban la alianza de Álvaro Uribe con los grupos paramilitares.
Los encuentros se han realizado no solo en cárceles colombianas, sino de Estados Unidos, a donde fueron extraditados por el mismo Uribe los jefes de estos escuadrones de la muerte. ¿Qué muestran esas informaciones? Primero, que en el periodo en el que Uribe era gobernador del departamento de Antioquia, habría sido un fundador de los grupos paramilitares y que su vida política en la gobernación de Antioquia habría tendido a hacer de las convivir, esas estructuras que se crearon, pero también de la creación de esos grupos paramilitares una estrategia de poder político. Igualmente, como lo afirman varios de estos jefes, y ya lo han dicho ante la justicia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez habría recibido un importante apoyo económico, logístico, militar, para su campaña de elección presidencial. Eso lo afirma el señor Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, el señor Salvatore Mancuso y otros jefes paramilitares. No hay duda de que los votos paramilitares ayudaron a elegir a Álvaro Uribe y han sido fundamentales para su gobierno. Sin los parapolíticos, el presidente Uribe no tendría la mayoría que ha tenido para poder gobernar, y es evidente que esos parapolíticos han tenido representación política, puestos, contratos, burocracia en el gobierno. Entonces ahí hay una clarísima connivencia y beneficios. Desde los años 60 que nosotros empezamos a investigar en el proyecto Nunca Más, hemos hablado de que aquí hay planes, que hay métodos, que hay estrategias diseñadas desde los sectores políticos, pero también desde el alto ejecutivo, para propiciar el que la oposición en Colombia sea acabada, sea exterminada. En 5 años, del 97 al 2002, solo en esos 5 años, los paramilitares cometieron solo en el departamento de Antioquia 106 masacres. Una masacre en Colombia se define por el asesinato en un mismo evento de por lo menos 4 víctimas. En el caso de Antioquia, cada masacre tuvo un promedio de 6 víctimas, a veces más, a veces menos, nunca menos de 4. Entonces, fue con esa ola de sangre. El mayor número de sindicalistas asesinados en Colombia es de Antioquia, ¿no? El mayor número de civiles asesinados en Colombia por parte de paramilitares es de Antioquia. ¡Continuar! Si a un enemigo hay que matarlo, yo digo hay que matarlo, pero no hay que torturarlo. Mientras la guerrilla vuelva a decir que es el poder lo que quiere, aquí nadie va a respetar a la guerrilla ni a ningún gobierno que pretenda negociar con una guerrilla que dice cínicamente vamos a tomarnos el poder. Acepto que caen inocentes en la guerra, es inevitable, es doloroso. Hace 8 días me preguntaba a alguien si habían muerto niños en la incursión a Bolívar. Dije categóricamente no. Posterior a eso descubro de que hubo una niña de 6 años. Eso a cualquiera lo descompone. Durante el segundo día de audiencia de esta semana, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, reveló que Carlos Castaño llegó al punto de colocarle a sus hombres cuotas de asesinatos como meta. En ese entonces era de que había que causarle bajas al enemigo, ya sea en combate, ya sean estructuras de milicia o redes de apoyo, había que dar 1000 bajas al enemigo en menos de 15 días. Los grupos económicos y los grandes terratenientes lograron que gracias al accionar de los paramilitares, Colombia se convirtiera en el tercer país en el mundo con mayor número de desplazados. Más de 4 millones de colombianos tuvieron que abandonar sus hogares presionados por las armas paramilitares. 5 millones de hectáreas fueron despojadas, según la Comisión de Reparación y Reconciliación. De Santo Domingo Meta. Me vine por lo que me mataron a mi esposo, a los 6 meses me mataron a mi hijo y ahora estoy amenazada yo y mi otro hijo que me quedó. Los paramilitares son los que nos amenazan, porque como no quieren que denunciemos lo que estamos denunciando, ellos no quieren eso, entonces ellos querrán mejor acabar con todo para quedar libres de todo. Además de la gran violencia generada por estos grupos de extrema derecha, la cual se envuelve hoy en una cortina de impunidad, otro de los episodios que marca la historia de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe es la parapolítica. Además de los empresarios y los terratenientes, que en muchos casos eran los mismos, los políticos, especialmente los aliados del expresidente Uribe, también aprovecharon esa máquina de muerte para llegar al Congreso. Más de 98 parlamentarios fueron investigados por la Fiscalía por sus vínculos con los paras. Hasta el momento, 35 de los políticos han sido condenados.
Según uno de los excomandantes, Salvatore Mancuso, el paramilitarismo se convirtió en una política de Estado. Dijo Mancuso ante la justicia colombiana que el paramilitarismo es orquestado por los grupos económicos y alimentado por los militares. La parapolítica, es decir, la alianza entre estos escuadrones de la muerte y los políticos colombianos, tuvo su nacimiento en el Pacto de Ralito, un acuerdo secreto firmado en el año 2001 por senadores, representantes, concejales y alcaldes para un proyecto político que prometía refundar al país, en alianza con estos grupos paramilitares. Su propósito final era alcanzar el poder, la presidencia de la República. Pues esa es la vinculación entre dirigentes políticos regionales y nacionales con un grupo ilegal, los paramilitares, para hacerse al poder local y al poder regional e influir en el poder nacional mediante el uso indebido de las armas en la política. La alianza garantizaba a los políticos altas votaciones por el hostigamiento de los grupos paramilitares a la población, recurriendo hasta el asesinato y el destierro de sus rivales. Llegaron a tener en nuestros cálculos cerca de 2 millones de votos que son decisivos en cualquier elección en Colombia. Recordemos que el presidente de la República se elige con 6 millones de votos aproximadamente. Entonces realmente se volvieron un poder decisivo. Sin ellos no se hace mayoría, sin ellos no se pueden tomar, digamos, decisiones políticas contundentes, y ellos han usado ese favor, ese poder, digamos, a su favor. Para nadie es un secreto en Colombia que cuando el presidente modificó la Constitución colombiana para hacerse reelegir, los paramilitares salieron de manera pública a hacer una campaña para reelegir el presidente y garantizar su impunidad. Eso no es un secreto en Colombia. La campaña nuestra es por la confianza en Colombia, la seguridad con democracia, la inversión con fraternidad, la cohesión social con libertades. La obsesión del presidente de ganar la guerra. El presidente premiaba muertes. Si había guerrilleros muertos o que parecieran, pues de eso se trataba, y presentaban resultados a toda hora. El presidente tenía una obsesión de presentar resultados, incluso hubo directrices a la fuerza pública pensadas no en términos de cómo se desactiva la guerra, sino pensadas en términos de cuántas bajas hay. La aplicación de la política de seguridad democrática dio paso a la resolución número 29 del 17 de noviembre de 2005, firmada por el entonces ministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe y ex embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina. En esta resolución se estableció el pago de recompensas a particulares por las informaciones que permitieran la captura o muerte de miembros de la guerrilla, permisos, descansos y ascensos para los miembros de la fuerza pública. Es una conocida orden que sirvió para crear mecanismos de estímulo entre los miembros de la fuerza pública para obtener determinado tipo de beneficios a cambio de bajas, a cambio de lo que se llama en el argot de las fuerzas militares un positivo. Lo hago con el dolor que todos sentimos y con mi dolor como padre de familia, comandante constitucional de las Fuerzas Armadas y presidente, por la muerte de 5 campesinos tolimenses causada por un error del ejército. Muy pronto se vino a saber la verdad tras los aparentes éxitos de las Fuerzas Armadas colombianas. De diversas partes del país aparecieron madres que preguntaban por sus hijos. Mi hijo era un chico de educación especial, que él no sabía leer, no sabía escribir, ni tampoco identificaba el valor del dinero. ¿Y usted cree que una persona con estas condiciones podría pertenecer a un grupo a margen de la ley, a ser un guerrillero? El hijo de Luz Marina no era el único desaparecido. Otros 15 jóvenes del municipio de Soacha, cerca de Bogotá, capital de Colombia, y más de 2000 en otras ciudades,
habían sido reclutados mediante engañosas propuestas de trabajo, trasladados de sus lugares de origen y posteriormente asesinados por miembros de las fuerzas militares. De que matan a un campesino y lo piensan camuflar para reportarlo, por lo menos al batallón, para decir matamos a un guerrillero en tal parte. Y resulta que le quitan lo que tiene, le quitan la ropa que él tiene, le colocan un camuflado y le colocan una pistola o cualquier vaina, cualquier prenda militar, y van a decir no, es un guerrillero. El accionar del Departamento Administrativo de Seguridad DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe fue más allá de las fronteras colombianas. Las prácticas de espionaje y la política de persecución sistemática sobre la base del que no está conmigo, está contra mí, caracterizaron la política exterior del gobierno de Uribe. Todo comienza con la designación por parte de Álvaro Uribe de Jorge Noguera como director de la Policía Secreta Colombiana. Fueron múltiples entidades del Estado, múltiples instituciones del Estado donde hubo penetración del paramilitarismo. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 25 años de prisión al exdirector del DAS, Jorge Noguera Cotes, por 4 delitos, aunque la Fiscalía lo había investigado por 6. En el caso de homicidio, la Corte lo condenó por la muerte del profesor Alfredo Correa de Andrés, ocurrida en Barranquilla en el 2004. Diversas reacciones en la clase política provocó la condena de 25 años de cárcel contra el exdirector del DAS, Jorge Noguera Cotes, por la infiltración de los paramilitares en esa entidad. Se ha comprobado, lamentablemente, que el DAS durante los 8 años del gobierno del presidente Álvaro Uribe se convirtió en una entidad y en un instrumento dedicado a atacar a los opositores del presidente Uribe y del gobierno de entonces. El balance, aún parcial e incompleto, es aterrador. Entre 1987 y 1995 fueron asesinados 5 candidatos a la presidencia de la República. Entre 1985 y el año 2010 fue aniquilada una organización política completa, la Unión Patriótica. 5.000 muertes fue el saldo. A enero de 2010, la Fiscalía General Colombiana reveló que tenía documentados 173.183 casos de homicidios, 1.597.000 masacres y 34.467 desapariciones cometidas por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. La Fiscalía ha podido hallar 3.037 fosas comunes, en la que se logró encontrar 3.678 cadáveres con 1.323 cuerpos identificados plenamente. Se ha descubierto por lo menos un horno crematorio artesanal en el que incineraron, para no dejar rastro, a más de 200 personas. Según las Naciones Unidas, desde 1984 hasta marzo de 2012 han asesinado 2.800 sindicalistas, han ocurrido 216 desapariciones forzadas, 83 casos de torturas y 163 secuestros de sindicalistas. De enero de 2010 a octubre de 2011 fueron asesinados, tan solo en el departamento provincia de Antioquia, 33 defensores de derechos humanos. Actualmente están encarceladas 9.500 personas por resistirse a guardar silencio de este mundo de atropellos e injusticias que se viven en Colombia. Están recluidos en las peores condiciones de represión e insalubridad. Tan solo en 2012 murieron 118 presos políticos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No
será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Pero a pesar de este trágico resumen, el pueblo colombiano no se doblega, se rebela, sigue luchando en campos y ciudades. Y aunque se ha abierto un proceso de diálogo en agosto de 2012 entre el gobierno y las FARC, los líderes populares siguen siendo asesinados por la pinza paramilitares-Estado. El pueblo colombiano sabe que solo la lucha será la herramienta para conquistar y mantener sus intereses, que no son otros que la paz con justicia social. Será mejor la vida que vendrá. Pero para alcanzarla será necesario cicatrizar tan profundas heridas, y para ello el bálsamo de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición serán otros frentes de lucha en los que el pueblo pondrá su huella. La patria vencerá. Rebelarse es un derecho. En la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará.